¿Hay preguntas? Sí. Yo quiero saber si el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo son diferentes eventos o es el mismo. Is the great white throne judgment and the judgment seat of Christ the same thing, or are they two distinct events? They're the same thing. ¿Todos entendieron la pregunta o todos escucharon la pregunta? Next question. Sí. Él dice, ok, la respuesta son el mismo evento. Ok, ya. Siguiente pregunta. I guess, who asked the question? Juan with the ball cap there. Yeah. What we see in Matthew 25 Pues lo que encontramos ahí en Mateo 25, and I mean all the way through Matthew 25, y lo que vemos ahí a través de todo ese capítulo de Mateo 25. let's look there. Vamos ahí. First, you have the parable of 10 virgins. Bueno, primeramente encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Let me say something about this parable. Y quisiera decir algo respecto a esta parábola. I believe that lots of people have wrong ideas about the end times. Yo creo que hay muchísimas personas que tienen ideas equivocadas respecto a los últimos tiempos. Lots of people like to watch Left Behind. Hay mucha gente que le gusta ver las películas de Left Behind. ¿Saben qué es eso? Dejados atrás. They like to get their eschatology from Hollywood. Les gusta formular su escatología con base en el Hollywood. Or from certain Bible scholars who I don't think are the best Bible scholars. O con base en ciertos eruditos de la Biblia, los cuales yo no considero los mejores eruditos Like bíblicos. Schofield, Los como Scofield, Ryrie. We need to get our eschatology from the Bible. Es importante que nosotros formulemos nuestra escatología con base en la Biblia. And what I always challenge people with Y con lo que siempre pongo como desafío a las personas es, before I tell you, let me tell you something else. y antes de decir eso, permítanme decir algo más. My understanding of the end times, Mi entendimiento de los últimos tiempos, I am amillennial. soy amilenial. I reject this left behind stuff. Yo rechazo estas ideas sacadas de eso dejados atrás. I reject premillennial thinking. Y yo rechazo ideas premileniales. Premillennial dispensational thinking, I think, is wrong. Yo creo que el dispensacionalismo premilenial está mal. So I just wanted to tell you where I'm coming from. Solo quise decir para que tengan una idea de dónde vengo. I believe we are moving towards the end. Yo creo que nosotros nos estamos moviendo hacia el final. The only thing that is going to happen Y lo único que va a suceder as we get to the end al acercarnos al final is there is going to be a great falling away. es que va a haber una grande apostasía. The mystery of iniquity, Ese misterio de iniquidad, the Antichrist. el anticristo. The times of the Gentiles are going to fill up. Los tiempos de los gentiles se van a llenar Satan is released. y Satanás va a ser soltado. Then the end. Y luego el final. When the end comes, Y cuando venga el final, it's going to be just like in the days of Noah. va a ser exactamente así como en los días de Noé.
People saying peace and safety, Gente diciendo paz, paz y seguridad. marrying and giving in marriage, Casándose y dándose en casamiento. just going on in life. Solo paseándose en su vida. And just like in the days of Noah, Y así como en los días de Noé, it started raining, empezó a llover and the world wasn't ready. y el mundo no estaba preparado. It's going to be just like that when Jesus comes. Va a ser así cuando Jesús venga. He's going to tear this sky open. Él va a penetrar ese cielo Every eye is going to see him. y cada ojo lo verá It is all over. y ya se acaba todo. Judgment. El juicio. What we find right here in Matthew 25. Lo que hallamos justo aquí en Mateo 25. And so a lot of times what I get premillennial dispensational thinking people that come to me. Entonces, frecuentemente personas con su postura dispensacionalista premilenial se acercan a mí And they begin to ask these questions. y empiezan a hacer estas preguntas. I absolutely reject the idea of the rapture. La idea del rapto, eso lo descarto, absolutamente lo rechazo. I can disprove the rapture in 5 minutes of Bible study. Yo puedo, ¿cómo se dice? Yo puedo mostrar que no es verdad esta doctrina del rapto, un rapto secreto en 5 minutos. But anyway, that's Pero another bueno, question. esa es otra pregunta. What I simply ask people to do Lo que hago cuando hablo con las personas es, les pregunto a hacer algo. is be faithful to the Scripture. Les pido que sean fieles a las Escrituras. And typically what I say is this. Y típicamente lo que les digo es esto. Let Scripture define what the end times are. Deja que las Escrituras definan lo que son los últimos tiempos. And I will ask them, please make the parable of the 10 virgins Y les pregunto y les pido, por favor, haz encajar la parábola de las 10 vírgenes. fit your eschatology. Haz que encaje esta parábola en tu escatología. Don't invent an eschatology and then try to force Scripture to fit it. No inventes una escatología y luego tratar de forzar a las Escrituras a encajar en ella. And don't go to the hardest passages in Scripture. Y no vayan a los pasajes más complicados en todas las Escrituras. In Matthew 24, En Mateo 24, in Revelation, en in Apocalipsis, Ezekiel and Daniel, en Ezequiel y en Daniel, apocalyptic language, allí encontramos lenguaje apocalíptico and try to figure it all out. y con todo eso tratando de entender todo. The word hermeneutics La palabra hermenéutica just simply means Bible study. solo significa estudio bíblico. Hermeneutics is about how you study your Bible. La hermenéutica se trata de cómo uno estudia la Biblia. A basic hermeneutical principle is this. Y un principio de la hermenéutica, un principio fundamental es esto. Interpret the hard things in Scripture by the clear things. Hay que interpretar lo que es lo más complicado en las Escrituras a la luz de lo más entendible, lo más fácil de entender. Don't start with the hard and mysterious and apocalyptic. No empiecen con lo más difícil, lo más misterioso y lo más apocalíptico. Start with the clear teaching. Que comencemos con la enseñanza clara. The parable of the 10 virgins La parábola de los 10 vírgenes is pretty clear. es muy clara. Let's look at it. Vamos a verla. Jesus says that the kingdom of heaven Jesús dice que el reino de los cielos is just like this. será semejante a esto. What's it like? ¿A qué es semejante? It's like 10 virgins. Es semejante a 10 vírgenes. You know about this parable. Ustedes han escuchado de esta parábola. 5 are wise, 5 eran prudentes 5 are foolish. y 5 son insensatas.
just from the physical appearance, Solo considerando el aspecto físico, you can't see any difference between them. solo examinando el aspecto físico no vemos ninguna diferencia entre ellas. So probably what Jesus has in mind, Entonces probablemente la idea que Cristo quiere transmitir aquí, 10 people who claim to be Christians. 10 personas que profesan ser cristianos, 5 are. 10 lo son, no, perdón, 5 look like they are, but they're not. 5 lo son y 5 aparentan ser genuinos, pero no lo son. That's what we have. Eso es lo que hallamos. That's what's true in the church. Y eso es lo que es verdad en la iglesia. Some are real, some are not. Algunos son reales y algunos no lo son. Some are saved, some are not. Algunos son salvados, algunos no. Well, and so what happens? Entonces, ¿qué pasa? Suddenly Jesus comes De repente Jesús viene and 5 aren't ready. y 5 no están listas. Now what happens? ¿Y qué pasa? There's a secret rapture. ¿Hay un rapto secreto? And so now the 5 foolish virgins, Entonces las 5 vírgenes insensatas, they see that the 5 wise virgins have disappeared. ellas ven que las 5 vírgenes prudentes de repente han desaparecido. There's 5 piles of clothing. Hay 5 montones de ropa. Now we know this is all real. Ahora se sabe que esto es real And we weren't prepared. y nosotros no estábamos preparadas. Now let's go get oil for our lamps. Entonces necesitamos buscar aceite para nuestras lámparas, So that after the 7-year tribulation, para que después de que termine esta tribulación de los 7 años, when Jesus comes to set up his 1,000-year kingdom, cuando Jesús venga para establecer su reino de 1000 años, we're all ready. vamos a estar listas todas. We're going to get a second chance. Vamos here, a tener guys. una segunda oportunidad aquí. And if some of us don't even have oil then, Y es más, si algunas de nosotras no tenemos aceite en ese entonces, then we're going to see him set up his kingdom. pues vamos a ver que a Él estableciendo su reino. And now we get another chance Y to ahora get our oil. nos brindará una otra oportunidad para buscar nuestro aceite. Oh, this is great. We got so many chances to get this thing right. Esto es muy bueno. Tenemos tantas oportunidades para arreglar la cosa. That's what classic premillennial dispensational thinking would have us. Eso es lo que es la perspectiva de dispensacionalismo premilenial clásico quiere enseñarnos. That is not what this says. Pero eso no es lo que esto dice. When Jesus comes, Cuando Jesús venga, you are ready or you are not. o estás listo o no estás listo. And that's it. Y eso es todo. And if you're not ready, Y si no estás listo, the door is shut está cerrada la puerta and it's all over. y se acaba todo. That's what this says. Esto es lo que esto está enseñando. The door was shut. Estaba cerrada la puerta. There's no more opportunity. Ya no hay otra oportunidad. You see this thinking today? Entonces, pues, esta forma de pensar hoy en día, If you've paid any attention to this left behind stuff, si has seguido mucho todos estos materiales de dejado atrás, you know full well what they're teaching. sabes perfectamente lo que están enseñando. They're teaching that after the rapture, Ellos están enseñando que después del rapto, the whole world has another chance to believe. todo el mundo tiene otra oportunidad para creer. And then they teach, then Jesus comes and sets up his kingdom. Y después viene Jesús y establece su reino. And then the whole world has another chance to believe. Y entonces todo el mundo tiene otra oportunidad para creer. That is second chance theology. Eso es teología de segunda oportunidad. Third chance De theology. teología de tercera oportunidad. That is not what Jesus is teaching. Y eso no es lo que Jesús está enseñando aquí. Jesus says you better watch. Jesús dice que debieras estar atento, You better be prepared. debieras estar preparado, Because I'm going to come like a thief. porque voy a venir como ladrón. And when I come, Y cuando yo venga, the door is shut. ya estará cerrada la puerta. I mean, let it just ring in your minds. Bueno, solo mediten en esto, que esto les llegue Bang. así, de pronto. It's going to shut. Se va a cerrar.
I mean, that door, Esta puerta it's open now. está abierta ahora. It's open to the world. Está abierta al mundo. Jesus says when he shuts, Pero Jesús dice que cuando se cierre, he shuts it. Él la cierra. What happens to the five that aren't ready? ¿Y qué le pasa a los 5 que no están listas? They said, Lord, open to us. Dijeron, what verse is there? 11. Dijo, Señor, ábrenos. But he answered, Pero él respondiendo dijo, I don't know you. no os conozco. That's it. Eso es todo. Now, that's not all he says here. Ahora, eso no es todo lo que dice aquí. He's now going to show this to us with another parable. Ahora Él va a mostrarnos esta realidad a través de otra parábola. Matthew 25:14. Mateo 25:14. Now, here we have it pictured to us like this. Ahora nos da otro cuadro de la siguiente manera. A man goes on a journey. Tenemos un hombre que él va de viaje. This is Jesus Christ. Esto es Jesucristo. He's going on a journey. Y él va de viaje. He's gone to the right hand of his Father. Y él ya ha ascendido a la diestra de su Padre. He's left us here. Y nos dejó aquí. He's gone there. Y él fue allá. That's the picture. Esto es el cuadro aquí. And what happens? ¿Y qué pasa? To his servants, he entrusts his property. A sus siervos él encomienda todos sus bienes. He's given us ability. Nos ha dado habilidades. He's given us life. Nos ha dado vida. He's given us wealth. Nos ha dado riquezas. He's entrusted many things to every one of us. Ha encomendado muchas cosas a nosotros, a cada uno de nosotros. He doesn't give us all the same amount, No nos da a todos la misma cantidad, but he gives us all something. pero nos da a cada uno algo. To one he gave 5 talents, A uno dio 5 talentos, to another 2, y a otro 2, to another 1. y a otro 1. Each according to his ability. A cada uno conforme a su capacidad. And then he went away. Y luego se fue lejos. Now, we see that he's away, Y nosotros podemos ver que Él está lejos, and every one of us is using what he gave us. y cada uno de nosotros o estamos usando lo que nos dio. That's what Christians do. Eso es lo que hacen los cristianos. Or we don't use what he gave us. O no usamos lo que Él nos da. That's what lost people do. Eso es lo que hacen los perdidos. And so, this all works out. Entonces, todo esto sale bien. The master comes back. Works out, meaning like it's happening. Like. Entonces, todo eso se está llevando a cabo y luego viene el amo. Verse 19. Versículo 19. After a long time, the master of those servants came. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. And what does he do? ¿Y qué hace? What does it say? ¿Qué dice? What is it? Settles accounts. Sí, Él arregla cuentas. With who? ¿Con quiénes? With the all of servants. them. Con todos ellos. The good and the bad. Tanto los buenos como los malos. The faithful and the unfaithful. Tanto con los fieles como con los infieles. There's no indication here that he's dealing just with the righteous. No hay ninguna indicación aquí que Él solamente está tratando con los justos. He's dealing with all of them. Él trata con todos ellos. When he comes, Y cuando Él venga, he judges all of them. Él juzga a todos ellos. Those who were faithful, Y los que fueron fieles those who are unfaithful. y los que son infieles. The saved, Y los salvados the lost. y los perdidos. All at the same time. Todos en el mismo instante. He settles accounts. Y Él arregla cuentas. And so we have the 2 faithful guys, Así que tenemos los dos que fueron fieles and he rewards them. y Él les recompensa. Well done, good and faithful servants. Bien, buen siervo y fiel, You've been faithful. pues has sido fiel. But in verse 24, he comes to the unfaithful. Pero en versículo 24, Él se acerca a los infieles And he says, y Él dice, in verse 26, en versículo 26, you wicked and slothful servant. pues siervo malo y negligente. This man is not a Christian. Este no es un cristiano, He's a wicked man. es un hombre malo.
And in 28 he says, take away from him what he has. Y en 28 dice, quitadle pues lo que tiene. Verse 30, En versículo 30 he says, cast that worthless servant into the outer darkness. dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. The two who were faithful, Los dos que fueron fieles, enter into the kingdom prepared for you. pues dice, pues entren en el reino preparado para ustedes. To the one who wasn't faithful, Y al que no fue fiel, cast him into the outer darkness. pues échenle a las tinieblas de afuera. What's the picture here? Entonces, ¿cuál es la imagen aquí? Is it one of two totally separate judgments? ¿Es una de dos juicios totalmente distintos? Not at all. Para nada. One judgment. Un solo juicio. When does it happen? ¿Y cuándo sucede? When the master comes. Cuando venga, cuando regrese el amo. They were going along in life, Entonces todos iban en sus vidas and bang, y de pronto it's over. se acaba todo. He comes, Él viene, it's judgment, es juicio and you will be rewarded for what you have done. y serás recompensado por lo que has hecho. But he's still not done. Pero aún no ha terminado. Notice verse 31. Noten versículo 31. Now he's going to show it to us again. Ahora nos los va a mostrar una vez más. When the Son of Man comes in his glory. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Here is the second coming. Esa es la segunda venida. What happens? ¿Y qué pasa? Verse 32. Versículo 32. Before him will be gathered all the Y nations. serán reunidas delante de él todas las naciones. Not just the good, No solamente de los buenos not just the bad. y no solamente de los malos. All the nations. Todas las naciones, Both good and bad. tanto de los buenos como de los malos. And then the good and the bad are separate. Y luego serán apartados los unos de los otros, There's los a buenos de great los malos. separation as a shepherd separates the sheep from the goats. Hay una gran separación, así como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. The sheep Las ovejas, is saved los salvos, on his right hand. a su mano derecha. The lost, Y los perdidos, the goats, los cabritos, on his left. a su izquierda. I was hungry and you fed me. Porque tuve hambre y me disteis de comer. I was hungry and you did not feed me. Tuve hambre y no me disteis de comer. You, Tú, verse 30. No, versículo, no. Verse 46, versículo 46, which we already looked at. el cual ya vimos. These on the left, Estos a mano izquierda, eternal punishment. castigo eterno. These on the right, Y estos a mano derecha, eternal life. a la vida eterna. There's no rapture. No hay ningún rapto. There's no 7-year tribulation. No hay ninguna tribulación de 7 años. There's no 1,000-year literal kingdom. No hay ningún reino milenial literalmente. It's over. Se acaba todo. It's done. Se termina todo. And now we enter the eternal state. Y ahora entramos al estado eterno. Eternal punishment, Castigo eterno, eternal life. vida eterna. It's over. Ya se ha acabado. You see, if we let Scripture dictate to us what our eschatology should be, Entonces, si permitimos que las escrituras nos determinen cuál debe ser nuestra escatología, where the teaching is clear, en las que la enseñanza es muy clara, seems pretty obvious. parece bastante obvio. The problem is El problema existe en that people love to run to Revelation, que a la gente le encanta acudir a Apocalipsis, a book highly symbolic, un libro altamente simbólico, and they take what's symbolic y toman lo que es simbólico and they want to make it literal. y quieren volverlo literal. And that's where they start. Y ellos comienzan ahí. And then they create this whole thing. Y de ahí ellos crean todo este sistema, But it just doesn't square with the clear teaching of Scripture. pero simplemente no cuadra con las enseñanzas claras de las Escrituras. And I think all those things, Y creo que todos estos elementos, 1,000-year kingdom, bueno, el reino milenial, 666, 666, the 4 horsemen. los 4 que montan caballos, When you think about the tribulation, al pensar en la tribulación, Armageddon, Armageddon, if we study those things si estudiamos eso, with, esas cosas, with proper
hermeneutical approaches, con enfoques hermenéuticos apropiados, all the pieces fit together. todas las piezas se encajan. But if you don't, Pero si no, you end up with craziness. terminamos con todo tipo de locura. Listen, I'll tell you this. Bueno, les cuento algo. Revelation Apocalipsis was given to 7 churches, fue dado a 7 iglesias, real churches. iglesias de verdad. Ephesus, Éfeso, Smyrna, Esmirna, Philadelphia, Filadelfia, Thyatira, Tiatira, Pergamum, Pérgama, Laodicea, Laodicea, Sardis. Sardis. These churches were real. Estas eran iglesias reales They had real Christians in them like you and me. y contenían cristianos, estaban conformadas por cristianos reales como ustedes y yo. They were suffering persecution. Estaban sufriendo They persecución, were going through difficulty for the sake of the name of Christ. estaban pasando por luchas y dificultades por causa del nombre de Cristo. When Jesus sends this revelation given by John to Y- these churches, Y cuando Jesús envía esta revelación dada por medio de Juan a estas iglesias, it was meant to help them. tenía la intención de ayudarlas. When properly understood, Y cuando es entendido correctamente, it was meant to encourage them, pues tiene como su fin animarles, to strengthen them, and to help them. de animarles y a fortalecerles y ayudarles. It was not meant to talk about some crazy future thing. Bueno, no tenía el fin de hablar de algo en el futuro, una locura en el futuro, That had nothing to do with them. que no tenía nada que ver con ellos en ese presente. When the book of Revelation is understood properly, Cuando es entendido apropiadamente o adecuadamente el libro de Apocalipsis, we see that the truths in that book applied to those 7 churches back then. y vemos que las verdades de este libro aplicadas a esas 7 iglesias en ese entonces, They apply to this church now. aplican también a esta iglesia They ahora will- and they will apply to God's people all the way to the end. y serán aplicables al pueblo de Dios en cada época, en todo momento, hasta el fin. I believe we just have too many people, Hollywood, at the head of it, who's just butchering Scripture. Yo creo que lo que ha pasado es que hay muchas personas en Hollywood ahí dirigiendo que, bueno, han distorsionado las escrituras. There's that. Another prelude. Buenas tardes. ¿Podría explicar 2 versículos de 1 Juan 5, el 16 y 17, 1 John 5, 16, 17, con relación al castigo eterno? regarding eternal judgment, Más que or nada, regarding eternal punishment. que dice que hay pecado que no es de muerte. He's saying that there's a sin that doesn't lead to death. So what's his question? So, ¿cuál es la pregunta? ¿Podría explicar esos 2 pasajes en relación al castigo eterno? So, could you explain these 2 verses in light of what we studied on eternal punishment? How these 2 verses relate to the idea of eternal punishment? Well, I mean, we have 2 different kinds of sins talked about here. Pues aquí se mencionan 2 tipos diferentes de pecados. Well, what's the only kind of sin that doesn't lead to death? ¿Cuál es la única clase de pecado que no lleva a la muerte? A forgiven sin. Un pecado perdonado. What would be the only kind of sin that does lead to death? ¿Y cuál es el único tipo de pecado que no es de muerte? The only kind No. of sin that does lead Oh. to death Perdón, ¿cuál es el único tipo de pecado que sí es de muerte? would be an unforgiven sin. Sería un pecado imperdonable. So, when you take
those words of John, Cuando nosotros tomamos estas palabras de Juan and you take them in the fuller context of the whole epistle, y las interpretamos a la luz del contexto más global de toda la epístola, you mention two verses, pues tú has mencionado 2 versículos, sin unto death, pues un pecado de muerte sin not unto y death. pecado que no sea de muerte. But let's go one verse further. Pero vayamos a un versículo más adelante. What's the next verse? ¿Qué dice el siguiente versículo? Somebody read it. Que alguien lo lea. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. We know that everyone who's been born of God. He's reading verse 18. Le guarda y el Saying we know that whoever's been born of God doesn't practice sin, but he who's been born of him, God guards him and Now keeps. notice what it says about sin right there. Mira, noten lo que dice sobre el pecado ahí. What's true of the Christian in sin? ¿Qué es verdad respecto al cristiano y el pecado? We don't practice sin. No practicamos el pecado. Let's go back to 1 John chapter 3. Volvamos a 1 de Juan capítulo 3. Somebody read out loud verses 8 and 9. Por favor, alguien lea en voz alta versículos 8 y 9. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Now, here's what it seems like John has in mind. Pues lo que al parecer Juan tiene en mente, When you find somebody who practices sin, es que cuando encontramos a alguien que practica el pecado, they're of the devil. son del diablo. When somebody practices righteousness, Y cuando alguien practica la justicia, we can tell we've got a true Christian. podemos distinguir que hay un cristiano verdadero ahí. We can tell that we've got somebody born of God. Podemos saber que hay alguien que ha nacido de Dios. Christians, Los cristianos they sin. pecan, But back in chapter 1, pero en capítulo 1 they confess their sin. confiesan su pecado. In 1 John 2:1, En 1 de Juan 2:1, I write to you little children hijitos míos, estas cosas os escribo that you don't sin. para que no pequéis. But if you do sin, Y si alguno hubiere pecado, we have an advocate with the Father, abogado tenemos para con el Padre, Jesus Christ the righteous. a Jesucristo el justo. Will Christians sin? ¿Pecará un cristiano? Yes. Sí, We have an advocate. tenemos abogado. If you go back into chapter 1, Si volvemos a capítulo 1 encontramos esto. we find that those who are true are confessing their sin. Vemos que aquellos que son verdaderos están confesando su pecado. You know the difference. Y sabes la diferencia. The Christian desires righteousness. El cristiano desea la justicia. He's a new creation. Es una nueva criatura. The Spirit is producing fruit. Y el Espíritu está produciendo fruto. There's true love. Hay amor verdadero. I was hungry, Yo tuve hambre and you fed me. y me disteis de comer. He died to make us zealous of good works. Murió a fin de hacernos celosos de buenas obras. We're no longer slaves of sin. Ya no somos esclavos del pecado. We battle it. Batallamos contra él We fall at times. y a veces caemos We go to our advocate for forgiveness, y acudimos a nuestro abogado para el perdón and we press on. y seguimos adelante. Sin grieves us. El pecado es algo que nos contrista. It's kind of like the lamb who gets thrown into the mud. Es semejante al cordero, a la oveja que es echado al lodo, Versus a pig that gets thrown into the mud. comparado con el cerdo que es arrojado al lodo. I can take a pig, Yo puedo tomar un cerdo, I can wash him all up. lo puedo lavar ahí muy bien limpio He'll run right back to the mud. y enseguida vas a volver al lodo. A dog will run right back to its vomit. Un perro va a volver inmediatamente a su vómito, But a lamb,
Pero un cordero, if you throw a lamb in the mud, si echamos un cordero ahí al lodo, it's trying to get out. está tratando de salir. It may at times fall in there, En ocasiones puede caer ahí, it wants out. pero quiere salir. That's the Christian. Ese es el cristiano. And what John tells us, Y lo que Juan nos está comunicando if there's a practice of sin, es que si hay una práctica de pecado, that's death. eso es muerte. That means you belong to the devil. Eso significa que tú eres del diablo. And what's interesting in 1 John 5, 16 and 17, Y lo que es interesante en respecto a Juan 5, 16 a 17, you get the sin that leads to death and the sin that doesn't lead to death. aquí vemos el pecado que es de muerte y el pecado que no es de muerte. And it's almost like he seeks to define it in verse 18. Y es casi como que él trata de definir esto en versículo 18. It's like this practice of sin shows up again. Es como que aparece una vez más esto de la práctica del pecado. And you know what's interesting? ¿Y saben lo que es interesante? John speaks to these Christians Juan habla a los cristianos as though they ought to be able to readily recognize como si da por sentado de que ellos debieran poder reconocer when they see a sin that leads to death Cuando and one ven- that doesn't lead to death. cuando ven un pecado que es de muerte y cuando ven un pecado que no es de muerte. He doesn't talk to them like it's a mysterious thing. Él no está hablando a ellos como si fuera algún asunto misterioso. He talks to them like he expects them to easily be able to tell one from the other. Y él escribe a ellos, habla a ellos como si él, da por un hecho de que van a saber cómo distinguir entre uno y el otro, ¿no? And I believe in verse 18 he probably gives us the key to unlocking that. Y yo creo que probablemente vemos la clave, la llave ahí en versículo 18 para abrir el entendimiento de eso. I mean, if we're watching people and we see, Porque si estamos observando a la gente y vemos, I know that sister over there, yo conozco a esa hermana ahí, she loves Christ. ama a Cristo. She used to be a horrible gossip when she was lost. Antes cuando ella estaba perdida, ella era una chismosa pero terrible. I've seen her shed tears for it. Y yo he visto a ella derramando lágrimas por eso. She is striving to put that to death. Está tratando de mortificar ese pecado. At times she still falls into Y it. en ocasiones aún cae ahí en eso. That is not a sin that leads to death. Eso no es un pecado que es de muerte. There's this guy over here. Pero en cambio vemos este tipo aquí. When I was a new Christian, I saw this professing Christian guy. Cuando yo era un recién convertido, yo vi una vez a alguien que profesaba ser cristiano. Because I come out of a background where I was a heavy drinker. Y yo salgo de un trasfondo en el que, bueno, yo tomaba mucho. Somebody said, would you go help that guy? He's got a drinking problem. Y alguien una vez me pidió que yo me acercara a ese hombre porque me dijeron, él está luchando con el alcohol. So I arranged to have lunch with him or something. Entonces, pues, yo, hice una cita con él para comer con él. And I found out this guy didn't have a drinking problem. Y lo que descubrí es que este hombre no tenía una lucha con el alcohol. This was not a Christian who sometimes fell. Esto no era un cristiano que en veces caía. This man was a slave. Esto era un esclavo. He got drunk every single day. Él se emborrachaba todos los días. That is a sin unto death. Y ese es un pecado de muerte. I think that's Entonces, what's going on there. creo que eso es lo que está pasando ahí. The context of 1 John and the context more specifically of 5:18 Pues I think seems to indicate that's what we're dealing with. Por el contexto de 1 de Juan y más particularmente el contexto de 1 de Juan 5:18, yo creo que eso es lo que está pasando ahí. Again, let's think hermeneutics. Bueno, una vez más, pensemos en la hermenéutica. Good, solid
Bible interpretation methods. Métodos sólidos y bíblicos para interpretar las escrituras. We want to interpret Scripture with Scripture. Debemos interpretar las escrituras con las escrituras. First, we want to look at the exact verses En primer lugar, debemos examinar los versículos en cuestión and see if they help define what's being talked about. para ver si ellos nos brindan ayuda para poder determinar de lo que hablan. Next, we want to look at the immediate context. Y enseguida queremos ver el contexto inmediato. Next, we want to look at the whole letter. Y luego queremos considerar toda la carta. Next, we want to look at all the writings of that author. Y después queremos considerar todas las escrituras de ese autor. That's kind of how we want to work outward. Y así es como debemos estudiar para interpretar, así comenzando ahí inmediatamente, o con el contexto inmediato y más generalmente. So in Genesis, the very first 2 verses, what does it mean? This question is when it says that the earth was made desordenada and vacía. It was without form and shapeless. Rather. And so in the context of, in light of the fact that everything God does is perfect. And so why is it says that it's disordered? In Spanish it reads disordered and empty. So if everything God does is perfect, what does that mean? I don't know. It was perfectly disordered and perfectly empty. Dice pues, estaba perfectamente desordenada y perfectamente vacía. That's just true. Y pues es verdad, pues es así. That's the way God determined to do it. Es la manera en que Dios determinó hacerlo. En Juan 12:31, John 12:31. que dice que ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. So now is the judgment of this world, and the prince of this world will be cast out. Será echado fuera de donde. So what does this mean? From where does this mean he was cast out? You were there last night. Estuviste ahí anoche, ¿no? This is precisely what I was talking about. Esto es precisamente lo que yo estaba diciendo anoche. And they said, Oh, no, he wasn't there. No, en el patio estuviste ahí. No, he wasn't there. He had left. No. Let's. That is what we find over in Revelation chapter 20. Esto aquí es lo que es. Hay una relación con lo que vemos en Apocalipsis 20. Satan is bound for 1,000 years. Satanás es atado por 1000 años. Listen, 1,000 years. Escuchen, 1000 años. I do not believe we are to take 1,000 years literally. No creo para nada que debemos tomar eso literalmente. Numbers in Revelation have tremendous significance. Los números en el libro de Apocalipsis tienen mucho significado. You read Revelation and just circle every place there's a number. Solo lee Apocalipsis y encierra cada lugar donde aparece un número. The number of perfection, El número de perfección, 7. 7. It's God's number. Es el número de Dios. 7 days in a week. 7 días en una semana. It does not correspond with the movements of the planets Pues no corresponde a los movimientos de los planetas, or the sun ni del sol, or the moon. ni de la luna. 7 is 7. God's number. 7 es el número de Dios. Man's number, El número del hombre
Pardon? falls short of the glory of God. Él ha pecado y no alcanza la gloria de Dios. Here's 7. 7 está aquí, Perfection. la perfección. Man falls short. El hombre no alcanza la perfección. Man's number, Entonces, ¿cuál es el número del hombre? 6. 6. He always falls short. Él siempre está, no alcanza. And when Scripture wants to drive a truth home, Y cuando las escrituras quieren enfatizar alguna verdad, God isn't just holy. Dios no es solamente santo, He's holy, holy, holy. Él es santo, santo, santo. When you want to emphasize something in Scripture, Y cuando quiere enfatizar algo en las escrituras, it's done by repetition. se hace al repetirlo. Whoa, whoa, whoa. Ay, ay, ay. 6, 6, 6. 6, 6, 6. That is the number of man. Eso es el número del hombre. He miserably falls short. Bueno, él está destituido de manera miserable. It's stamped on his forehead Es algo que está estampado en su frente, because his thoughts, porque sus pensamientos, the imagination of the thoughts of his heart are only evil continuously. pues la imaginación de todos los pensamientos de su corazón solo son malos continuamente, It's on his hand pues está allí sobre su mano, because his works are wicked. porque sus obras son malas. You've got these idiots talking about putting chips in your forehead. Y tenemos a estos estúpidos que hablan acerca de meter un chip en la cabeza, en la frente y en la mano. That is not what that's all about. Esto no es lo que significa esto. The numbers in Revelation are significant. Los números en Apocalipsis tienen significado. Number 7, El número 7, number 6, el número 6, 666, 666, number 10, el número 10, number 4. el número 4. These are just some of the numbers. Estos son algunos de los números. But also the number 1,000. Pero también el número 1000. You think with me. Pensemos conmigo. God owns the cattle on how many hills? Dios es dueño del ganado y sobre cuántos molinos, colinas. How many? Él tiene el ganado sobre cuántas colinas. He owns the cattle on how many hills? Él es dueño del ganado en cuántas colinas. All of them. But that's not what Scripture Pero says. eso no es lo que las escrituras dicen. What does it say? ¿Qué es lo que dice? He owns the cattle on how many hills? Él sobre cuántas colinas. Thousands. 1,000. Millares dice. 1,000 hills. Millares, 1000 colinas. What about the 1,001st hill? Pero ¿qué pasa con I think the Spanish actually says thousands, but I mean the idea of thousands is in it. But I don't think it's Yeah, it's actually singular. really. Okay. So entonces de hecho lo que ese texto quiere decir es que es como la idea de tenemos colinas, 1000 colinas y todo el ganado en todas esas colinas pertenecen a Dios. Esa es la idea. You don't have a 1,000-year kingdom spoken of anywhere in the Bible. No vemos un reino milenial que es mencionado en ninguna otra parte de la Biblia, Except one place. excepto en un lugar. Revelation 20. Apocalipsis 20. In the plain teachings of Jesus Christ, En todas las enseñanzas de Jesucristo you never find anything about a 1,000-year kingdom. no hay nada mencionado sobre un reino milenial. In the plain teachings of Paul, Y en las enseñanzas claras de Pablo nothing about a 1,000-year kingdom. no menciona nada acerca de un reino milenial. The only place you find it Y el único lugar donde esto se encuentra is in one of the most symbolic books in the Bible. es en uno de los libros de la Biblia más simbólicos. And what happens during that 1,000 years? ¿Y qué pasa durante ese 1000 años? The devil
is chained. El diablo queda atado. He's bound Él está encadenado from one thing, de una cosa, deceiving the nations. de engañar las naciones. He says in John 12, Y él dice en Juan 12, if you lift me up, si me levantan a mí, I'm going to draw all men unto myself. cuando sea levantado, yo voy a atraer a todos los hombres a mí mismo. Satan could no longer keep the Gentiles in darkness. Satanás ya no podía mantener o tener los gentiles en tinieblas. And when Jesus is getting ready to go to the cross, Y cuando Jesús está a punto de ir a la cruz, he pronounces this very thing. Él dice esto, Él anuncia esto mismo. He uses different terminology, but it's the same thing. Pues Él utiliza diferente terminología, pero la idea es la misma. He is going to be cast out. Él va a ser echado afuera. He is no longer going to have the power that he's had. Ya no vas a tener el mismo poder que tenía antes. He is going to suffer a major defeat. Él va a sufrir, un derroto muy grave. And that's precisely what we see happen. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo. I mean, those saints at Jerusalem were scattered. Esos santos en Jerusalén fueron esparcidos The gospel went up into Samaria. y el evangelio pasó a Samaria There was joy in the city. y hubo gozo en la Revival ciudad. had come. Avivamiento había That llegado gospel moved north. y ese into evangelio Syria. se movió hacia el norte, a la The Siria. church in Antioch sprang up. Y de pronto brotó la iglesia en Antioquía. Paul and Barnabas went up there to teach. Pablo y Bernabé fueron ahí para The enseñar. Spirit of God said, set those men out. Y el Espíritu de Dios dijo, bueno, aparten a esos hombres. They went up through Asia. Y pasaron por Asia. Church after church sprang up. Iglesia tras iglesia nacieron. The Gentiles were flowing in. Y los gentiles estaban siendo ganados. And they're flowing in till this day. Y están siendo ganados hasta hoy en día. That 1,000 years, Ese 1000 años it's the time. 1,000 is just lots. es el plazo de tiempo. 1000 quiere representar mucho. In Greek, En el griego they don't have a number for millions no tienen un número para decir millones or billions o billones or trillions. o trillones. They stopped at thousands. Ellos paraban a millares o miles. If they wanted to say a number that was just so big, Que si en esa época querían expresar una idea o transmitir un número que era tan grande, they would say something like this: thousands and thousands and thousands times 10,000. decían algo similar a esto, como miles y miles y miles más 10 miles. And so a time period of 1,000 years Entonces, un plazo de tiempo de 1000 años symbolically represents a long time. simbólicamente representa mucho tiempo. From the time of the cross, Desde el momento de la cruz, Satan is defeated. Satanás queda vencido. Satan is bound, Satanás es atado so that the Gentiles might be saved. a fin de que los gentiles puedan ser salvados. Remember, Recuerden, Revelation 20 says he's bound from deceiving the nation. Apocalipsis 20 dice que Él es atado para que ya no pueda engañar a las naciones. But as we come right up to the end of time, Pero cuando nos acercamos al final del tiempo, right before he returns, like we've been looking at, justo antes de que Él regrese, como hemos estado estudiando, Satan is going to be released again. Satanás va a ser soltado una vez más. He was bound from deceiving the nation. Pues Él ha sido atado para no poder engañar a las naciones. When he's released, Y cuando es soltado, he can deceive the nations again. pues ya puede engañar a las naciones una vez más. Once the fullness of the Gentiles has come in, Y una vez que se haya recogido la plenitud de la cosecha de los gentiles, we find that in Romans 11. y eso vemos en Romanos 11, When the fullness of the Gentiles comes in, pero cuando la plenitud de los gentiles viene, it looks like we're going to see
the nations once again fall into darkness. Parece que, bueno, vamos a ver, las naciones una vez más van a caer en tinieblas. And perhaps one great last revival among the Jews. Y tal vez un último grande avivamiento entre los judíos. I think that's what we're dealing with. Yo creo que eso estamos tratando de eso. Just one last question, Gerardo saying. Entonces, ese sí se puede decir como el inicio del milenio. So you could say that's actually like the beginning of the millennium. Exactly. Exacto. Jesus' kingdom Sí, el reino de Jesús is not established after the rapture no se establece después del rapto and after a 7-year tribulation. y después de los 7 años de tribulación. A king becomes king when he takes the throne. El rey llega a ser rey cuando él se ocupa el trono. We're not talking about an earthly throne. No estamos hablando de un trono terrenal. Jesus said to Pilate, Jesús dijo a Pilato, my kingdom mi reino is not of this world. no es de este mundo. If it were of this world, Y si fuera de este mundo, my disciples would fight. mis discípulos pelearían. My kingdom is not of this world. Pero mi reino no es de este mundo. When he ascended to the Father, Cuando él ascendió al Padre, he took his seat on the throne. él ocupó su lugar en el trono. He's on the throne now. Está en el trono ahora. His kingdom is now. Su reino es ahora. And what's going to happen? Y lo que va a pasar cuando él venga, End of time. se va a acabar el tiempo. Right now, En este momento, every enemy is being made a footstool for his feet. cada uno de sus enemigos está siendo hecho un estrado para sus pies. He reigns now. Él reina ahora. His kingdom is now. Su reino es ahora. The kingdoms of this world are becoming the kingdoms of our God. Los reinos de este mundo se están convirtiendo en los reinos de nuestro Dios ahora. And when the last of the elect is brought in, Y cuando el último elegido es recogido, it's over. se acaba. And he's going to come. Y va a venir. And every eye is going to see him. Y todo ojo lo verá. And it's over. Y se va a terminar. The new heaven and the new earth will be ushered in. Y ya habrá la nueva tierra y el nuevo cielo. You know what all this does? Y ¿saben a lo que todo esto nos lleva? It makes us realize ¿O lo que hace esto en nosotros? Pues nos hace reconocer algo. that when Jesus says, stay awake, Nos hace reconocer que cuando Jesús dice, manténganse despiertos watch, y velen, be ready, estén en alerta, we ought to take it dead serious. debemos tomar en serio lo que está diciendo. He says, I'm coming in an hour when you don't think I'm coming. Él dice, yo voy a venir en una hora en que tú no crees que voy a venir. It's going to catch this world by surprise. Entonces va a sorprender a este mundo. You want to be ready. Debieras estar listo, Because either your death or his coming is imminent. porque sea tu muerte o sea su venida es algo inminente. Don't go to Inminente. sleep. Entonces que no te duermas, Don't procrastinate. no lo dejes para más tarde. You need to be ready. Tienes que estar listo. At all times we need to be ready. En todo momento debemos estar listos. We need to live today the way we will wish we had lived when he does come. Necesitamos vivir hoy de la manera en que nosotros habremos esperado haber vivido cuando Él venga. Be ready. Entonces, que estemos listos. That's what he said. Esto es lo que dijo. I mean, as he's getting ready to leave Entonces, mientras Él está preparándose para ir, and go on this far journey, para irse a muy lejos, he tells us, what I say to you, I say to everyone. Él nos dice, lo que yo les digo a ustedes, digo a todos. Watch. Velen. Amen.
Amén.